Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la segunda sesión, segunda y última parte, de hecho, de la capacitación de Compaqui Contabilidad. El día de hoy vamos a retomar la capacitación que dejamos eh, pendiente. Bueno, como saben, esta capacitación la dividimos en dos sesiones. Vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos en la primera sesión para dar continuidad a donde nos quedamos en la segunda sesión. Como saben, el objetivo de esta sesión era que conocieran el sistema de Compaqui Contabilidad, desde el proceso de creación de una empresa hasta la generación de información para cumplir con la información y la obligación inclusive de contabilidad electrónica. El temario es creación de empresas, captura de cuentas y pólizas, la preparación para contabilidad electrónica, generación de control de IVA y DIOT, reportes de estado financiero, que fue donde nos quedamos, proceso de cierre y respaldar y restaurar empresa. Les comento, en la primera sesión, entonces, les repito, nos quedamos hasta la generación de control de IVA y DIOT. En esta sesión vamos a retomar el tema desde reportes de estado financiero, proceso de cierre y respaldar y restaurar empresa. Para esta sesión es importante contar con la versión 7.4.1 o superior de Compaqui Contabilidad. Vamos a ver rápidamente un breve repaso de lo que vimos en la primera sesión y retomamos entonces, ya más lentos, en el tema de reportes de estados financieros. Cuando nosotros somos Compaqui, desarrollamos y comercializamos software empresarial fácil y completo que ayuda a las personas a ser más productivas. Tenemos 30 años en el mercado y contamos con 8 oficinas regionales. Somos líderes en facturación electrónica y somos la única empresa de software empresarial autorizada como PAC, esto es proveedor autorizado de certificación otorgado por el SAT. Actualmente tenemos 550,000 empresas timbrando con Compaqui nóminas y contabilidad, y hasta la fecha del 18 de agosto tenemos 332 millones de comprobantes timbrados. De estos, 62 millones corresponden a nóminas y 270 millones a facturas electrónicas. Algunos de nuestros principales clientes y nuestro portafolio de productos. Manejamos nuestros portafolios por sistemas contables y comerciales y por aplicaciones web y aplicaciones de escritorio. Bueno, retomando la capacitación y haciendo un breve repaso, en la primera sesión vimos lo que era la creación de una empresa, capturando los datos principales de esta, los tipos de periodo, el RFC, los catálogos preinstalados y la periodicidad de la información que vamos a manejar. Vimos también el contenido o la creación de las bases de datos y los directorios en los que se almacenan. Vimos además o diferenciamos las estructuras de cuenta y los diferentes niveles de agrupación de las cuentas o del catálogo de cuentas. Vimos la captura de cuentas contables. Vimos el árbol de cuentas y la asignación del código agrupador del SAT a las cuentas contables. Hicimos un ejercicio de creación de cuentas. Identificamos los tipos de póliza en los que la foliación la podíamos manejar por periodo o por ejercicio. Los conceptos en las pólizas. El acceso a la captura de pólizas, donde habíamos comentado que el identificador de la póliza era la fecha, el tipo y el número de la póliza. Así es como vamos inclusive a localizar las pólizas ya capturadas. Vimos los conceptos de póliza de ajuste y sin afectar, la captura de movimientos de las pólizas, las teclas rápidas durante la captura de movimientos. Hicimos un ejercicio de captura e iniciamos la preparación para contabilidad electrónica.
Vimos los conceptos del administrador de documentos digitales, o el ADD. La carga de XML dentro del ADD. Hicimos como tal un ejercicio de validación y cargado al ADD. Vimos los resultados de validación y expedientes dentro del ADD. Generamos el control de IVA o la DIOT a partir de la captura de una póliza con la asociación de un XML. La asociación como tal de un XML a la póliza. La selección de los importes del XML para la captura de movimientos en una póliza. Y como tal, la conclusión de la captura de una póliza. ¿Qué pasaba cuando modificábamos el identificador de una póliza? Retomamos el tema de contabilidad electrónica con los agrupadores del SAT. Los listados de cuentas y reportes de catálogo de cuentas para validar la asignación de dígitos del SAT a las cuentas contables. Hicimos un ejercicio de asignación de dígitos y como tal generamos la emisión de la balanza de comprobación y el catálogo de cuentas para el tema de contabilidad electrónica. Revisamos la estructura de los archivos XML que se generaron. Vimos algunos de los errores comunes y generamos el control de IVA para la presentación al SAT. Y bueno, aquí es donde retomamos realmente la información. Les comento que a partir del día lunes, el video con las dos grabaciones, la presentación tal cual o la información estará disponible para su descarga dentro de nuestro portal que es www.compaqui.com. En el menú capacitación encontrarán una opción que es tutoriales y cursos grabados. Dentro del sistema Compaqui Contabilidad podrán revisar nuevamente esta información descargándola. Es el video como tal de la sesión con el audio y la información de la presentación que se utilizó para esta sesión, así como los archivos de apoyo. Retomando nuestra capacitación, para ejecutar los reportes en el sistema, ingresamos al menú reportes. Los reportes están clasificados por categorías. Una vez que se especifican los filtros, que es tal cual la información que queremos imprimir, podemos hacer clic en el botón Ejecutar reporte. O con la tecla de función F10, automáticamente también se realiza la ejecución del reporte, donde podemos seleccionar la salida del reporte para enviarlo a un tipo de archivo. Esta sería un ejemplo de los filtros o la ventana de filtros que tenemos para la ejecución de algunos reportes. Dentro de los principales filtros, pues pueden estar filtros para elegir fechas o periodos, los tipos de cuenta, un rango de cuentas o la moneda del reporte y de las cuentas. ¿Sí? La tecla de función F10 ejecutará cualquier reporte dentro de Compaqui Contabilidad. Los formatos de exportación que tienen nuestros reportes son PDF, Excel, HTML, se pueden imprimir o inclusive se pueden generar vía TXT, lo que genera que nuestros reportes sean portables. Podemos hacer la ejecución de un reporte en el sistema y generar un archivo PDF que podemos enviar por correo o pasarlo a una memoria flash USB y hacer la información transportable en cualquier momento. Todos nuestros reportes tienen los diferentes tipos de formato de salida o de exportación que son PDF, Excel, HTML o TXT. Esta sería como la barra de herramientas general de la navegación de un reporte. Nosotros podemos elegir el formato de exportación o imprimir el reporte, hacer un zoom out o un zoom in de la información y navegar entre las páginas de arriba hacia abajo o cambiar o avanzar de página. Algunos reportes tienen áreas sensibles al contexto. Para identificarlos, encontraremos algunos datos dentro de un recuadro azul.
Un reporte sensible al contexto es un área en el reporte donde podemos obtener información más detallada del importe como tal que se está reflejando en ese recuadro azul. Les doy un ejemplo. Si ejecutamos como tal un reporte de anexos del catálogo, podrán observar que del lado derecho tenemos algunos recuadros en color azul. Si nosotros damos doble clic a alguno de esos recuadros, se ejecuta otro reporte donde podemos obtener mayor información o el origen como tal de la información de este saldo o importe que nos está ejecutando un reporte de nivel superior. Para este ejemplo, un reporte anexos del catálogo nos puede llevar al detalle hacia el reporte movimientos auxiliares del catálogo. Ahorita que hagamos el ejercicio va a quedar un poquito más claro. Los estados financieros. Les había comentado que los reportes están clasificados por categorías. Tenemos diferentes categorías que se muestran en el menú reportes dentro del sistema. Los reportes de estados financieros tienen como tal una categoría en el sistema donde podremos elegir el reporte que queremos ejecutar. Otro reporte de estado financiero es el estado del negocio. El estado del negocio es una vista rápida donde se puede conocer la utilidad o pérdida del ejercicio y además podemos saber si tenemos movimientos a la cuenta de cuadro. Habíamos comentado que para la contabilidad electrónica era muy importante no generar movimientos a la cuenta de cuadro y una forma de identificar esos movimientos es con la ejecución de un reporte que nos diga las pólizas que incluyen movimientos a la cuenta de cuadro. Pues bien, el estado del negocio es una vista rápida de la información actual de la empresa y adicionalmente nos sirve para identificar movimientos a la cuenta de cuadro. El cierre del ejercicio en Compact. El cierre del ejercicio como tal es un procedimiento que lleva una serie de pasos para poder cambiar de ejercicio o de año y poder pasar los saldos tal cual hacia el siguiente ejercicio. El procedimiento de cierre se comporta o se forma por 3 pasos. El primero es cambiar el periodo vigente, generar la póliza de cierre y como tal realizar el cierre del ejercicio. Antes de iniciar con el proceso de cierre, tenemos que verificar lo siguiente. Todas las ventanas de diálogo del sistema deben estar cerradas, ya que el procedimiento de cierre es un proceso exclusivo. En una versión en red, solamente el usuario que va a realizar el cierre debe estar dentro de la empresa. Los demás usuarios deberán estar fuera de ella y es importante realizar antes un respaldo de la información. El siguiente paso entonces es cambiar el periodo vigente. El periodo vigente puede cambiarse de forma manual o bien de forma automática dependiendo del manejo de periodos que se haya seleccionado al momento de crear la empresa. Por omisión, las empresas en Compact y Contabilidad tienen la configuración de manejar periodos abiertos. Entonces, se podrá cambiar el periodo de forma manual al periodo vigente sin ninguna restricción. Si la empresa utiliza periodos cerrados, es decir, que durante la creación de la empresa desactivamos el parámetro de manejar periodos abiertos, entonces el cambio de periodo va a ser automático al momento de ir haciendo los cierres. Los periodos de ajuste. Compact y Contabilidad maneja un periodo donde se pueden hacer ajustes relacionados con el cierre del ejercicio. Ese periodo es el periodo número 14. En Compact y Contabilidad, tal cual lo conocemos como periodo de ajustes. De hecho, la póliza anual de resultados que se genera durante el procedimiento de cierre tiene que ser generada sobre este periodo 14. Para cambiar el periodo vigente al periodo 14, lo hacemos desde el menú cierre, opción cambiar periodo. Lo que hacemos es elegir manualmente o capturar manualmente el periodo 14. Recomendamos antes de hacer este cambio, les repito, realizar un respaldo de la empresa para que su información esté protegida. El siguiente paso, después de haber cambiado el periodo 14, es realizar como tal la póliza de cierre. La póliza de cierre es tal cual la realización de las cuentas de la cancelación de las cuentas de resultados del ejercicio del cual queremos hacer el cierre.
Sin embargo, esta póliza no se captura de forma manual el sistema. El sistema tiene un proceso que nos ayuda a generar la póliza de cierre sin necesidad de hacer la captura. El sistema lo hace de forma automática. ¿Qué es lo que se necesita para poder generar la póliza de cierre? Bueno, lo primero es que la empresa tenga como periodo vigente el 14. Ya revisamos entonces que el cambio de periodo lo hacemos desde el menú cierre, cambiar periodo. El siguiente paso es verificar que no existan movimientos a la cuenta de cuadre. Esto también ya lo revisamos comentando que desde el estado del negocio podemos revisar movimientos a la cuenta de cuadre. Asimismo, es importante que no existan pólizas sin afectar. Ahorita lo revisamos como tal en un ejercicio en el sistema. Y tiene que existir una cuenta de capital que reciba el resultado para ese ejercicio que queremos cerrar. Para generar la póliza de cierre, lo hacemos desde el menú cierre, póliza de cierre. Lo que nos pide el sistema es capturar únicamente la cuenta de cierre. Esta cuenta, les comento, o les repito, es una cuenta de capital que va a recibir como tal el resultado del ejercicio. El sistema automáticamente nos especifica el tipo de póliza, que es una póliza de diario, y una fecha. Esta fecha y tipo de póliza se muestran automáticamente por omisión en el sistema y sus datos no se pueden modificar. El periodo 14 es un periodo de ajuste en el sistema y la fecha de ese periodo es 31 de diciembre del ejercicio que estamos como vigente o que tenemos como vigente para el cierre. El número de póliza que asigna el sistema es automático en base al consecutivo de la foliación para ese tipo de póliza que es de diario. El último paso para realizar el cierre es tal cual entrar a la opción cierre del ejercicio. ¿Qué tenemos que tomar o considerar para poder realizar este cierre? Bueno, todas las ventanas de diálogo del sistema deben estar cerradas porque se considera un proceso exclusivo. Es decir, que en una versión en red, ningún usuario debe estar dentro de la empresa para poder realizar el cierre. El periodo vigente debe ser el 14 y previamente se tuvo que haber generado la póliza de cierre o la póliza anual de resultados con el proceso de generación de la póliza. Obviamente hay que verificar que no existan pólizas con movimientos a la cuenta de cuadre. Y con esto ya podemos ingresar al menú cierre, submenú, cierre del periodo de ejercicio. Esta sería como tal la ventana para realizar el cierre, donde el sistema nos muestra el ejercicio a cerrar, las fechas de inicio del nuevo periodo y del fin del siguiente periodo y del nuevo ejercicio como tal. Antes de realizar el cierre del ejercicio, recomendamos realizar un respaldo de tu empresa para proteger tu información. Vamos a hacer como tal entonces un ejercicio del cierre, de revisión de movimientos a la cuenta de cuadre y de cómo se hacen los respaldos en el sistema. Voy a terminar entonces con el tema de respaldar y restaurar y realizamos los ejercicios. Bueno, pero primeramente, ¿qué es respaldar la información? Bueno, el respaldo, tal cual, es la creación de una copia de la información contenida en la empresa de Compact y Contabilidad para que posteriormente pueda ser consultada mediante un procedimiento que llamamos restauración. Antes de realizar un respaldo, es importante verificar que todas las ventanas del sistema estén cerradas y que ningún usuario esté dentro de la empresa antes de respaldar. Esto aplica únicamente en versiones en red, ya que también el proceso de respaldar es un proceso exclusivo. Para ingresar a la ventana Respaldar Empresa, lo podemos hacer con dos opciones. Desde el menú Empresa, opción Respaldar Empresa, también con la tecla de función F2. Una vez activa la ventana del catálogo de empresas, también tenemos la opción o el botón de respaldar ubicado en la barra de herramientas. Cuando hacemos un respaldo de la empresa, se crea un archivo con extensión .back. El nombre del archivo de extensión .back se compone por el nombre del directorio de la empresa, la fecha y la hora en la cual se realizó ese respaldo.
Te recomendamos realizar un respaldo de la empresa de forma periódica o según lo consideres necesario, de preferencia al término de cada periodo o mes, antes de ejecutar utilerías, antes de modificar algún dato en la redefinición de la empresa, antes de cargar información de un sistema o archivo externo, cuando la información de la empresa se quiera llevar a otra máquina y antes y después de haber realizado el cierre del ejercicio. Una recomendación o lo óptimo es realizar un respaldo por día o bien al finalizar la semana. Entonces, ¿qué es restaurar? Bueno, restaurar es como tal el proceso inverso al respaldo. Es decir, es la recuperación de la información que fue guardada dentro de un respaldo. Antes de restaurar, es importante considerar que ningún usuario esté utilizando el sistema al momento de realizar la restauración y que todas las ventanas estén cerradas, ya que también el procedimiento de restauración se considera como exclusivo. Para ingresar a la ventana Restaurar tenemos también dos opciones, desde el menú Empresa, opción Restaurar Empresa, o con la tecla de función F3, o desde el catálogo de empresas, con la opción Restaurar ubicado en la barra de herramientas. Lo que hace la opción de Restaurar es mostrarnos una lista con todos los archivos .back que previamente se generaron con el procedimiento de respaldo. Al seleccionar uno de los archivos existentes, el sistema automáticamente va a mostrar el nombre del respaldo en el apartado respaldo, la fecha de respaldo con la que fue generada y también la hora en la que fue respaldado. Es decir, nos indica hasta qué fecha y hora vamos a regresar la información del sistema. El proceso de restaurar sirve para recuperar la información de la empresa que fue guardada como protección y se puede restaurar cuando la información actual no sea correcta, cuando la información presente incongruencias o errores, cuando la empresa esté dañada o no se pueda accesar a ella y cuando la empresa o la información provenga de otra máquina u otro equipo de cómputo y queramos recuperar la información para visualizarla en nuestro sistema. A partir del uso del ADD en COMPACY Contabilidad, debe realizarse o se realiza más bien de forma automática un respaldo del ADD al momento de que realizamos el respaldo de la empresa. Ahora, al ejecutar el proceso respaldar, además de que se genera un archivo .back, como ya se los comenté, se va a crear un archivo .zip adicional al .back. Este archivo .zip tiene el mismo nombre que el archivo .back. Habíamos comentado que el archivo .back se generaba con el nombre del directorio de la empresa, la fecha y la hora. Bueno, pues el archivo .zip que contiene la información del ADD va a tener el mismo nombre que el archivo .back. Ese archivo .zip lo que contiene es un archivo .config que es el respaldo de la información del ADD. El archivo .zip se genera dentro de la carpeta de respaldos del ADD. La carpeta del ADD está en ccompact index. Entonces, lo que va a hacer el sistema al momento de que realicemos el respaldo es primeramente va a generar el archivo .back de la información contenida en COMPACY Contabilidad. Este habíamos comentado que lo genera en el directorio de archivos de salida o de respaldo de la empresa, que es ccompact empresas y ct el nombre de la empresa. Y adicionalmente, después de que termina de generar el archivo .back, va a generar el archivo .zip, que es la información del administrador de documentos digitales. Este respaldo se genera en el directorio de respaldos del ADD y la ruta es ccompact index respaldos. Cuando hacemos la restauración de un archivo .back, también se va a realizar la restauración del administrador de documentos digitales. Es importante mencionar que tanto el respaldo como la restauración deben realizarse al finalizar las labores de toda la empresa, ya que recuerda que ambos procesos son exclusivos, por lo que ningún usuario debe estar dentro de la empresa cuando se realice alguno de estos procesos.
Vamos a hacer entonces como tal los ejercicios en el sistema. Voy a regresar a mi sistema de contabilidad. Bueno, habíamos comentado entonces que desde el catálogo de empresas, menú empresas, empresas o con la combinación de teclas control E, abrimos el catálogo de empresas. Desde esta opción, en la barra de herramientas del catálogo de empresas, tenemos la opción respaldar. Si selecciona la empresa y damos respaldar, el sistema muestra la ventana de respaldo con los botones de procesar. Automáticamente el sistema le pone al nombre del respaldo el directorio de archivos de salida de la empresa y le concatena la fecha y la hora en la cual se va a realizar ese respaldo. Si damos procesar, el sistema genera entonces dos archivos. Un archivo .back con la información de la empresa de Compac y Contabilidad y un archivo .zip con la información contenida en el ADD. Y al terminar, el sistema nos marca un mensaje de información indicando que el administrador de documentos digitales fue respaldado en la ruta de respaldo de los índices, que es Compac Index Respaldos. Si damos a aceptar, el proceso termina y desde esta misma ventana puedo accesar a la opción restaurar, que es regresar la información. El sistema muestra una lista con todos los respaldos realizados y cuando seleccionamos alguno nos muestra el nombre del respaldo, la fecha y en la hora en la cual fue generado. Si damos procesar, el sistema automáticamente regresa la información y también nos indica que el administrador de documentos digitales se recuperó. Entonces, la otra opción para ingresar a los respaldos es con la opción respaldar empresa dentro del menú empresas o con la tecla de función F2 y restaurar empresa o con la tecla de función F3. Dentro de los reportes, habíamos comentado, por ejemplo, que los estados financieros, voy a ejecutar un balance general. Y esperamos a que se ejecute el filtro del reporte. Habíamos comentado entonces que todos nuestros reportes pueden ser ejecutados con la tecla de función F10 y nosotros podemos seleccionar la información de la cual queremos como tal mostrarla en el reporte. Si yo doy ejecutar reporte o F10, podemos como tal revisar la información del reporte en el visor de reportes del sistema. El sistema nos muestra como tal la información de los reportes. Voy a seleccionar otra empresa de la cual sí tengo información para explicarles la información de los reportes sensibles al contexto. Voy a nuevamente ejecutar los reportes. Esperamos a que se ejecute el filtro. Y ejecuto el reporte. Voy a ver si aquí tengo información, si no, cambiamos el filtro. Ok, aquí tengo ya información en el reporte. Habíamos comentado entonces que los reportes pueden ser sensibles al contexto y que aquellos datos o importes que estén remarcados con un recuadro azul significa que podemos ir al origen de la información simplemente dando doble clic. Yo, por ejemplo, voy a seleccionar la cuenta de bancos y voy a dar doble clic. Entonces, de una información general me puedo ir a una información particular dentro de un mismo reporte. Lo que hace el sistema es ejecutar un reporte auxiliar en base a la información seleccionada en el reporte sensible. Automáticamente el sistema me mostrará otro reporte con la información a detalle de las cuentas que están dependiendo de la cuenta de la cual elegí.
Inclusive si se visualiza aquí, podemos irnos todavía al origen de más a fondo de la información. El sistema nos mandó a un anexo del catálogo con las fechas en base al reporte origen o a los filtros del reporte origen, que fue el balance. El balance nos llevó entonces a un anexo. Un anexo nos va a llevar a un auxiliar que se llama movimientos auxiliares del catálogo. Vamos a esperar como tal la ejecución del reporte, ¿sí? Donde está el origen de mi información, e inclusive me puedo ir todavía más a fondo de un auxiliar que sería como tal el impreso de la póliza. El reporte que se ejecuta es el que se llama diarios y pólizas. Vamos a esperar a que se ejecute. Que me muestra como tal el origen de la información. ¿Sí? Aquí ya es el último detalle porque es directamente la póliza. ¿Sí? Habíamos comentado entonces que nuestros reportes tienen diferentes salidas o que podemos navegar entre ellos. Voy a regresarme, por ejemplo, a este reporte. ¿Sí? Y voy a seleccionar otro reporte anexo. Para hacer una navegación en los reportes. Habíamos comentado entonces que en la barra de herramientas tenemos los diferentes formatos para realizar la exportación de los reportes en el sistema. O bien, desde el menú archivo tenemos estos mismos menús, que son exportar archivo a un formato PDF, a Excel, HTML o TXT. Voy a hacer como tal la exportación de un archivo, por ejemplo el anexo. Y el sistema me genera como tal un archivo PDF del reporte que yo ejecuté. Obviamente este archivo yo lo puedo enviar por correo electrónico y alguien lo puede visualizar sin necesidad que tenga instalado el sistema de contabilidad. Esto genera entonces que nuestra información sea portable, o inclusive lo puedo generar a Excel y también me muestra la información, pero con el formato que yo elija para hacerlo transportable. Habíamos comentado entonces también cómo realizar el procedimiento de cierre y cómo revisar el estado del negocio del sistema. ¿Sí? El estado del negocio se ejecuta con el icono estado del negocio que se encuentra en la barra de herramientas de Compact Contabilidad. Esta es una vista rápida de la información actual de la empresa y adicionalmente nos muestra la opción de movimientos a la cuenta de cuadre. Si presionamos la opción ver movimientos cuadre, lo que hace el sistema es mostrarnos un reporte con la información de las pólizas que detecte con movimientos a la cuenta de cuadre. En este caso, la barra de información nos indicaría si hubiera movimientos a la cuenta de cuadre. En este momento no hay, por lo que el reporte nos lo va a mostrar vacío. Vamos a esperar la ejecución del reporte. ¿Sí? No detecta ningún movimiento, entonces nos lo muestra en ceros o vacío. Habíamos comentado entonces que los pasos para realizar el cierre de la empresa era primeramente realizar un respaldo de la misma. El siguiente paso era
cambiar de periodo. Esto lo hacemos en el menú cierre, opción cambiar periodo. Y comentamos que el periodo de ajuste para realizar los cierres es el periodo 14. Es necesario entonces capturar el periodo 14, automáticamente la fecha de inicio y fin de periodo, el sistema me la especifica como 31 de diciembre del ejercicio vigente. ¿Por qué? Porque es el periodo de ajuste. Damos a aceptar y cambiamos de periodo. El siguiente paso para realizar el cierre es desde el menú cierre, opción póliza de cierre. Lo que nos pide la ventana para realizar la póliza de cierre es una cuenta de resultados que reciba como tal, una cuenta de capital que reciba como tal el resultado del ejercicio, ya sea la utilidad o pérdida para ese ejercicio. El sistema automáticamente nos especifica el tipo y la fecha de la póliza y nos da el consecutivo de acuerdo. El sistema realiza como tal, de forma automática, la cancelación de las cuentas de resultados que tengan importes o saldos y genera la póliza de cierre de forma automática. El siguiente paso es cerrar el ejercicio. Esto lo hacemos desde el menú cierre, cierre de periodo y ejercicio. Y desde esta misma ventana podemos realizar inclusive otro respaldo de la información con el botón respaldar empresa. Lo que nos hace o lo que nos muestra la ventana del cierre del ejercicio es el ejercicio que va a cerrar, las fechas del nuevo periodo y también las fechas del nuevo ejercicio o año. Si damos procesar, el sistema automáticamente cambia de periodo al siguiente ejercicio como periodo vigente. Esto es entonces el proceso de respaldo, el proceso de cierre y los reportes en el sistema. Vamos a hacer como tal entonces el proceso de restauración. Esto lo hacemos desde el catálogo de empresas, opción restaurar, seleccionando el respaldo que queremos recuperar y dando procesar. El sistema recupera la información de CompAQ Contabilidad y la información del administrador de documentos digitales. Si yo vuelvo a consultar el periodo, vuelvo a estar en el periodo vigente en el ejercicio anterior, siendo que ya habíamos realizado cierre de ejercicio. Eso es la recuperación de la información. Con esta parte estaríamos dando por terminada la sesión de la capacitación. Muchísimas gracias por su atención y atendemos sus dudas en el chat. Muchas gracias y que tengan muy buen día.